Bienvenidos a su programa Conversando. En esta ocasión platicamos con los doctores José Lozano Sáenz, alergólogo pediatra, y también con el doctor Oger Medrano Echeverría, ortodoncista, sobre la importancia de la detección de las enfermedades pediátricas y la actualización de los médicos para saber detectarlas. Quédese con nosotros en el programa Conversando. Para para empezar, quienes somos papás o que tenemos niños, niñas a cargo y que a veces desconocemos los padecimientos que puedan llegar a tener, y en la actualización que se debe de tener, no solo de los médicos, sino también como papás, como mamás, debemos de saber de esos padecimientos. ¿Por qué es importante la atención pediátrica? ¿Por qué es importante acudir a un especialista? ¿Quién inicia con la conversación? Pues si quieres inicia. ¿Sí? Bueno, hay que recordar que la infancia, aparte de llevar un proceso de crecimiento y desarrollo, pueden ser susceptibles de enfermar, y dependiendo de la etapa neonatal, etapa preescolar o escolar, pues existen posibilidades de que se presente una enfermedad. En esta época, pues, hay que pensar en los problemas respiratorios como algo importante, y sobre todo en el diagnóstico diferencial. Nos enfrentamos actualmente a problemas delicados porque pues, tenemos una epidemia de influenza en puerta, hay muchos casos de influenza, hay una cobertura de vacuna parcial, la gente no ha entrado a tomar la dimensión de ese problema. COVID sigue siendo una enfermedad prevalente, y el diagnóstico diferencial, porque hay que recordar que la causa número uno de internamiento o de complicaciones en la infancia son las enfermedades respiratorias. Así es. Usted, por ejemplo, como alergólogo, ¿no?, diferenciar que realmente está uno padeciendo algún virus o alguna bacteria, o que estás padeciendo una alergia crónica, ¿no? ¿Cómo poder detectarla? ¿Cómo poder saber de esto? Bueno, aquí se requiere tener primero el antecedente epidemiológico, el medio ambiente que rodea al niño, y sobre todo la cuestión práctica de un buen interrogatorio, una buena revisión de una buena historia clínica, y a veces tenemos que apoyarnos con algunos estudios diagnósticos. Por ejemplo, si el niño viene con dificultad respiratoria, una placa de rayos X nos habrá de descartar algún problema de neumonía. Tenemos ahora pruebas en el consultorio muy prácticas, ¿no? Si el paciente viene con 40 de temperatura y una gripe muy fuerte, pues podemos tomar directamente la muestra y hacer una prueba de influenza, que en 10 minutos tenemos un diagnóstico. Y no nos quedamos con la posibilidad. Ahora, no únicamente el niño viene hablando de un solo padecimiento, puede ser alérgico y tener además una infección. De hecho, los alérgicos son más susceptibles a manifestar una enfermedad en forma más grave, en forma más aparatosa. Son territorios muy fértiles para que llegue una bacteria y se comporte en forma más agresiva. Entonces, básicamente consiste en un buen diagnóstico, en buen interrogatorio. Hay niños que cooperan muy bien y llegan. Una pregunta hace un momento, acabo de ver un niño con influenza, y digo, ¿alguna ocasión, Jorge, te había sentido así? No, doctor, me siento muy mal. Entonces, me siento muy mal con 40 de temperatura, hicimos la prueba de influenza, salió positiva. Por supuesto. Y de ahí se vino el hermanito, la mamá empezó a toser en ese momento, ya es un problema epidemiológico, es un problema muy delicado ya que se maneja el mensaje final es: hay que vacunarnos, ¿no? Sí, perderle el miedo a la vacuna, porque me parece que eso también es parte de un pensamiento colectivo, el tema de, uno, la desconfianza de la eficacia, y la otra, pues, que me va a doler, es que seguramente voy a tener algún efecto secundario, en fin, ese tipo de desconocimiento que es muy atrevido, doctor, déjeme decirlo así, es lo que tenemos que atender con los especialistas, hacerle caso a los especialistas. Claro. Yo, por ejemplo, yo soy mamá, y yo recuerdo que platicaba con algunas otras mamás y que me decían, es que yo no llevo a mi hijo al pediatra, que el pediatra pues te hace una revisión en términos generalizados y después uno acude al especialista. Pero ¿por qué no lo llevas? Porque mi hijo está bien y está sano. Tema preventivo también creo que dejamos mucho de lado. Y eso mucho más, al menos con los niños que llegan con un alergólogo, ¿no?, con algún médico, atender este tipo de cosas, pues porque lleva una temperatura alta, o porque lleva el moquito, porque lleva algún... Pero el dentista nunca vamos, ¿no? Como adultos también le tenemos miedo al tema del dentista, y mucho menos con los niños, y de repente ya llegan con algo muy grave, con el tema de las caries, ¿no? Hay que perderle el miedo. Es correcto. Han tocado 3 puntos bien importantes, que es diagnóstico, prevención y el miedo o el dolor. Muchas de las veces, la gran mayoría, estábamos acostumbrados a cuando me dolía, yo iba al dentista a ver qué. Pero hasta que me dolía, hasta que ¿no? te duele vas. Y con los niños estaba pasando lo mismo. Lo bueno de todo esto es que ya cada vez
más población está acudiendo al dentista por prevención. Entonces acudes al odontopediatra para poder prevenir, para hacer un diagnóstico y ver que todo esté en orden. Y de ahí en subsecuente llevas citas periódicas para evitar problemas. Esa es la parte más importante en todo, en pediatría y también con nosotros adultos, siempre prevenir. Cuando los niños presentan algún problema ya específico en algún diente, entonces cursan con un dolor muy fuerte y a veces no pueden ni dormir, tienen unas infecciones. Entonces tenemos que prevenir. Nosotros por eso es preocupación porque nosotros estemos previniendo en los niños, previniendo en adultos. Y lo mismo pasa, yo como ortopedista funcional de los maxilares, la idea es prevenir para que nuestros hijos tengan un crecimiento maxilofacial correcto y adecuado. Esto es, prevenimos que haya crecimientos excesivos en la mandíbula o que no crezca lo adecuado, que haya compresiones en los maxilares, lo que va a provocar una compresión, va a provocar una vía respiratoria disminuida y eso va a provocar también problemas. Viene con problemas respiratorios alérgicos, vienen problemas de amigdalitis frecuentes, entonces todo se va agravando. Si nosotros prevenimos y llevamos un orden en nuestra curso con nuestros hijos, vamos a estar siempre súper bien y no vamos a tener ningún problema con ellos. Y esto me parece siguen siendo cosas que desconocemos y creo que fue una ventana de oportunidad que nos trajo también COVID-19 de cosas que desconocíamos, buenas prácticas que debemos de atender y actualizarnos siempre también, ¿no? Es fundamental porque nosotros, como decía el doctor, por ejemplo, esta parte, yo no soy pediatra, yo soy ortodoncista, soy odontólogo y tengo la especialidad y ellos son pediatras con subespecialidades, entonces son un poquito más específicos en problemas como el doctor Lozano, por ejemplo, que es en la alergología. Siempre tenemos que estar en educación continua, tenemos que estar en la certificación o recertificaciones en este caso, porque cada 5 años tenemos que estarnos certificando y eso nos permite a nosotros tener la capacidad para estar en boga con los padecimientos que estamos tratando. Esta parte siempre es importante para que nosotros podamos apoyar a nuestros pacientes de la mejor manera y cuando no lo sepamos también saber a quién canalizar para no entorpecer un tratamiento. Por supuesto, y sobre todo atenderlo a tiempo, que mucho de las enfermedades que llegamos a tener en nuestro país es porque llegamos ya tal vez muy tarde, ¿no? Por ejemplo, el tema del cáncer, ¿no? Que mucho llega ya en un estadio muy avanzado y a veces ya no hay nada que hacer o poco que hacer. Entonces, esto también, el tema de la prevención, tenerlo bien en cuenta por parte de todas las personas y de los mismos especialistas. Claro, sí, yo creo que aquí es importante, hay enfermedades que el niño va a manifestar tempranamente. Hablando específicamente de alergias, si el papá tuvo asma, la mamá tuvo rinitis alérgica, los primos tienen alergia, pues es un rasgo genético, hereditario, que se va a manifestar. Entonces a veces el papá, que lo vimos hace 20 años atrás, yo tengo un ejercicio de 30 años, nos toca que nos lleva al bebé, doctor, le traigo a mi niño porque está teniendo los mismos síntomas que yo tuve, que usted me curó. Entonces nos toca ver un aspecto muy bonito, primero, ante todo, como comentaba Auger, del aspecto del diagnóstico temprano. Y a veces, retomando el tema de que comentabas hace un momento de la vacunación, existe una subestimación y un tema de antivacunas, ¿no? Pero hoy por hoy no tenemos niños inválidos en silla de ruedas compitiendo en una cosa que ese es uno de los mitos. Sí, o sea 4 gotitas evitan poliomielitis, ¿sí? Una vacunación de tuberculosis evita que un niño vaya a tener tuberculosis miliar o una meningitis tuberculosa. Entonces, hoy por hoy las vacunas es indiscutible. Probablemente lo que nos metió un poquito de ruido es que ante la pandemia y tener una enfermedad que iba a acabar, pues como afectó ese sector de población grande como una pandemia, recordando la famosa gripe española, mató a 50 millones de europeos y 5 millones en aquella época de españoles, ¿no? Entonces, el tema es importante porque la vacunación, y ahorita debemos hacer mucho énfasis en que los niños tienen que estar vacunados. Sí. Y a veces piensan que es una enfermedad de niños, pero el adulto puede enfermar gravemente, tan severo como era el COVID o peor, porque influenza no respeta. Y lo que nos dimos cuenta también en esta pandemia es que México tiene un problema de salud arraigado, obesidad,
diabetes, hipertensión, mala alimentación, contaminación ambiental que favorece mucho que los niños se la pasen enfermos. Ciudad de México, ya en primer lugar ya le ganó Monterrey y el Estado de México, y bueno, si algunas ciudades de Veracruz, Coatzacoalcos, tienen un nivel de contaminación altísimo. Entonces todo eso se conjunta. Y el cambio climático, doctor, también, Claro, porque vemos el tema de dengue, ¿no? Cuando habíamos visto tantos casos, por ejemplo, en Jalapa, ¿no? Que no era un territorio fértil para el mosquito transmisor, Nos toca ver esos y ahora casos lo es. dentro de Jalapa, ¿no? Mi secretario estuvo gravísima y acudió al hospital. Dice, doctor, estaba yo ahí y había 19 peor que yo. Sí. O sea, Sí, tremendo. y una sobresaturación, y a veces se rebasa el tema de la cobertura de los hospitales, porque son epidemias en donde parece que estamos en guerra, ¿no? Así lo vivimos con COVID, ¿se recuerdan ustedes? Sí. Algo impresionante. El tema de no subestimar, acudir tempranamente, como comentaba al médico, y no esperar a manejar las complicaciones. Hablabas de cáncer, por ejemplo. Una leucemia bien tratada a tiempo tiene un 98% de sobrevida. ¿Y por qué México tiene esa problemática? Pues porque el niño acude tardíamente, o hay una burocracia para que llegue a veces tristemente con el especialista. Y pues el problema que estamos viviendo actualmente, y es un tema que no es de política, sino es de desabasto, ¿no? Así es, esto es bien preocupante. Y bueno, retomando el asunto de la actualización de los médicos, ustedes tienen un evento en puerta que va a ser en próximos días, que justamente busca esto, ¿no? Estaba yo revisando que son diversos los temas que se van a estar abordando, los diferentes especialistas que van a estar allí presentes, y busca esto, ¿no? Lo que estamos viviendo como Estado, como ciudad, como país, y que esto nos lleva a tener esta actualización ¿Me platican un poco del simposio? Sí, claro. Nosotros como grupo de pediatría especializada en Jalapa, de hecho así nos conformamos y así estamos, así nos pueden encontrar. Estamos preocupados porque necesitamos que los médicos, desde los estudiantes médicos y los nuevos pediatras, empezar a hacer una comunidad y hacer esta parte de la... De sinergia, ¿no? Exacto. Intercambio. Exacto, es la mejor palabra, la sinergia, porque de esa manera vamos a poder sacar adelante a los niños. Entonces, si los estudiantes desde ahorita empiezan a tener esa concepción de que tenemos que tener una preparación más allá de lo que está ahí, entonces van a estar mejor preparados, van a saber dónde canalizar, que sepan que existen las especialidades para poder atender a las personas. Y esa es la parte preocupante para nosotros, donde cada uno de los médicos sepa a quién canalizar y que nuestros tratamientos sean oportunos. Por eso es que estamos haciendo este simposio para dar a conocer algunas de las enfermedades más importantes o que aquejan más comúnmente a nuestros niños y cuáles son los posibles cuáles son los tratamientos para cada uno de ellos. Ok, este va a ser el próximo viernes 6 de diciembre y está enfocado a médicos y estudiantes. Este simposio está especialmente para médicos, estudiantes y pediatras, pero también tenemos uno preparado para padres. Creo que es muy importante que los papás también sepan acerca de las enfermedades. Todo esto es gratuito. Que los papás sepan qué padecimientos, o si tiene algunas dudas de que su hijo tiene algo, entonces puede acudir con nosotros, va a escuchar las pláticas y de esa manera puede hacer la consulta, las preguntas ahí con nosotros para que de esa manera pueda conocer un poquito más acerca de los padecimientos. ¿Cuándo lo estarían haciendo? ¿El próximo año? Estamos en puerta empezando el año, aproximadamente de enero, febrero, estaremos avisándoles si nos hacen favor también con ustedes. Claro. Y hacerlo de manera abierta para que los padres puedan tener un poquito más de apertura en Yo me anoto, doctor, yo me anoto, a ver si también me reciben ahí, pero yo me anoto porque yo les decía fuera del aire, y no sé si usted coincida conmigo, ser padre de familia tienes una gran responsabilidad con a quien estás cuidando, que son estos niños, estas niñas que están creciendo, y temas básicos como primeros auxilios, que seguramente usted no sabe hacerlos. Entonces, ¿qué hacer y cómo hacer o a dónde correr en caso de que llegue a pasar algo? Bueno, esto justamente podría darnos un poco más de claridad, porque nadie nos enseña a ser padres, ¿verdad? Y a veces sentimos que la andamos regando. Entonces, acudir con los especialistas creo que es la mejor manera de acercarnos con quienes saben, ¿no? Así es, este simposio lleva el nombre de actualidades, porque bueno, la medicina está conceptualizada en que ya sabemos todo, pero no, nos quedamos muy cortos.
hay aportaciones, por ejemplo, con temas tan importantes como niños con artritis. ¿Quién va a imaginar que hay artritis juvenil Infantil, ajá. idiopática y que se puede manifestar a los 3 o 4 años y Sí, piensan que pues, son nada más. dolores de crecimiento o que es normal? Y bueno, tema como el que voy a tratar yo de avance en rinitis y asma, bueno, pues es que no todo está escrito y hay ahorita aportaciones muy importantes, porque hay pacientes asmáticos que su calidad de vida es pobre o han estado internados, tienen limitaciones en su actividad diaria y bueno, hay actualidad en esto, claro que lo hay, ¿no? De hecho, se hacen consensos donde se reúnen todos los mejores en esta materia, en cada una de las disciplinas, y bueno, se aportan cosas nuevas. Quisiera yo nomás rapidito comentar que se va a hablar sobre un tamiz cardiológico. La gente debe saber lo que es un tamiz cardiológico, cuándo se dedica uno, o cuándo tiene una indicación quirúrgica a un paciente, en qué momento debe operarse. Escoliosis, que es la famosa desviación de la columna, que hay una escoliosis juvenil idiopática, donde la nena que está creciendo a los 15 años se empieza a poner jorobadita y no se sabe por qué. Entonces, y uno piensa que solo es por su mala postura, pero no. Sí, hay un trasfondo. Tomas una placa y tiene una desviación y esto puede acentuarse con el crecimiento. Cuando un niño puede tener una lesión renal crónica, el niño que tiene hipotonía, o sea, que nace, el niño no se mueve, lo veo muy débil, ¿qué está pasando? Esa enfermedad se debe diagnosticar a veces in útero, a veces en los primeros 30, 40 días, y de ahí la importancia de los tamiz metabólicos, los tamices neonatales que se hacen a edad temprana, y vamos a evitar muchas enfermedades. Y finalmente el tema que va a tratar es la ortopedia funcional en maloclusión. Estamos muy relacionados. El paciente que tiene nariz obstruida tiene deformidades faciales y entonces la maloclusión se presenta. Entonces hay una interrelación y el niño en su crecimiento y desarrollo pues puede observar diferentes enfermedades y no ser privativo nada más de un área, ¿no? Exacto. En el caso, por ejemplo, de un niño respirador bucal con obstrucción nasal por rinitis o sinusitis crónica, va a intervenir muy fuertemente la acción del ortopedista, la ortodoncia como tal, ¿no? Entonces, es un tema importante, es completamente gratuito, va a ser en el IMAC, que es el DIF municipal nos favoreció con esto. La verdad que nos dio mucho gusto ver cómo se integró todo y que siempre no ser lucrativo y hacer una labor social. En esta labor social básicamente actualizar al médico de primer contacto, que tiene algunas lagunas que cubrir, algunos temas importantes, se van a tratar en este simposio. Exactamente, de manera interdisciplinaria, claro, ¿no? Que esto también es muy básico. Así que, bueno, pues mucho éxito. Vamos a estar muy al pendientes. Me parece, les decía hace un rato, fundamental que conozcamos este tipo de temas y sobre todo ahora, en la era en la que estamos viviendo. No todo está allí en internet, de ahí que hablar con los especialistas. Entonces, bueno, pues mucho éxito. Gracias al doctor José Lozano, gracias al doctor Oger Medrano por haber estado con nosotros aquí en Conversando. Y bueno, pues gracias a usted también por habernos puesto atención y nos vemos en la próxima.